Continuamos con los vídeos que explican la unidad. En este caso vamos a hablar de la consolidación y el avance de los reinos cristianos en la plena Edad Media. La monarquía fue la forma de gobierno de los reinos peninsulares. No obstante, el poder de los reyes estaba limitado por la autonomía de los señoríos nobles y eclesiásticos de las ciudades. Vamos a analizar la consolidación de los reinos cristianos, aceptando lo que es la concepción patrimonial de los reinos, la corona de Castilla, el reino de Portugal, el reino de Pamplona y la formación de la corona de Aragón. Vamos a comenzar por la concepción patrimonial de los reinos. En la Edad Media, los monarcas se creían elegidos por Dios para gobernar su reino según los deseos divinos. Lo importante para esta época es que el reino era considerado como un patrimonio del rey, que podía dividir o unir territorios según sus intereses. Hemos visto cómo Sancho III el Mayor llegó a reunir Castilla y León, Navarra, Aragón y los condados de Sorarbe y Ribagorza, pero a su muerte lo fue dando en herencia a sus distintos hijos. A Fernando I le dio Castilla y León, a García Sánchez III Navarra, a Ramiro I Aragón y a Gonzalo Sorarbe y Ribagorza. Así, por lo tanto, como hemos visto, era frecuente que un rey dividiese el reino entre sus herederos o que se uniesen estados diferentes mediante matrimonios. Vamos a empezar con la corona de Castilla. Fernando I, hijo de Sancho III el Mayor, unió su reino al de León en 1038, con lo que logró la primera unificación de ambos reinos. Posteriormente, estos reinos se separarían. A finales del siglo XI, el reino más extenso de la península era el de Castilla y León. Pero como hemos dicho, se unió y se dividió varias veces a lo largo del siglo XII por motivos hereditarios o matrimoniales, como hemos comentado. La reunificación definitiva llegará en 1230, cuando Fernando III el Santo hereda de su madre Berenguela el reino de Castilla y de su padre Alfonso el de León. De esta manera nació la corona de Castilla. En cuanto al reino de Portugal, podemos decir que formó parte del reino de Castilla y León hasta principios del siglo XII, cuando por herencia pasó a ser un condado, aunque dependiente de este reino. La independencia de Portugal se produjo en el año 1128, al proclamarse rey el conde Alfonso Enríquez, independizándose así de Castilla. A partir de este momento, el reino quedó definitivamente desvinculado del de León y siguió su avance hacia el sur de forma independiente. El reino de Portugal, en el año 1134, la muerte del rey Alfonso I de Aragón, los pamploneses se separaron de Aragón, volviendo a organizar el reino de Pamplona como estado independiente. Tras la separación de la frontera, los pamploneses quedaron fijados en torno a los reinos de la corona de Castilla y de Aragón, lo que hacía imposible expandirse hacia el sur al no tener frontera con los territorios musulmanes, a diferencia de los reinos, como hemos visto, de Aragón y de Castilla. En la segunda mitad del siglo XII, el rey Sancho VI el Sabio cambió el nombre del reino de Pamplona por el reino de Navarra. Era porque a los campesinos se les llamaba navarri y de ahí surge el término de Navarra. Por último, vamos a hablar de la formación de la corona de Aragón. En el año 1137, la boda entre Petronila, hija del rey aragonés, y el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, consumó la unión de ambos territorios. Este matrimonio se concertó cuando Petronila apenas contaba con 1 año de edad. Su hijo, Alfonso II de Aragón, fue el primer rey de la corona de Aragón, el estado surgido de la unión del reino de Aragón y el del condado de Barcelona. Una vez explicada la expansión de los distintos reinos, vamos a analizar el gobierno y las instituciones administrativas de estos reinos en la plena Edad Media. Son 3 fundamentales las instituciones: la monarquía, las cortes y los municipios. La monarquía. En Castilla, la monarquía gozaba de poderes más extensos que en otros reinos hispánicos, pero a partir del siglo XIII los nobles castellanos se enfrentaron a la autoridad del monarca. Son años de crisis donde la monarquía tenía que contar con el apoyo de la nobleza. En la corona de Aragón es un poco diferente. Seguía una tradición pactista, según la cual la autoridad real se fundamentaba en el consentimiento de los gobernados. Debía pactar con las cortes las medidas a llevar a cabo.
Así, el rey debía comprometerse a respetar las instituciones, leyes y costumbres de los 3 estados asociados. Las Cortes va a tener distinto papel en el Reino de Castilla o en el Reino de Aragón. En el de Castilla fueron meramente consultivas, nunca tuvo capacidad para legislar, para crear leyes. Sin embargo, en Navarra y la Corona de Aragón, la monarquía debía contar con estas Cortes, lo que hemos hablado, el pactismo. El rey no podía establecer nuevos impuestos ni nuevas leyes sin su aprobación y debía tener en cuenta sus peticiones y protestas. Por último, hablaremos de los municipios. Los municipios disfrutaban de una cierta autonomía y jurisdicción propia. En Castilla, los concejos abiertos a toda la población fueron sustituidos por una representación de esto, los cabildos, que, a pesar de ser una institución nacida para toda la población, fueron acaparados por la nobleza. En la Corona de Aragón, el desarrollo comercial y artesano dio un mayor poder a la burguesía. Aún así, hubo enfrentamientos entre los dos grandes grupos, como son la viga y la burga. Una vez analizada la evolución de los reinos peninsulares en la plena Edad Media, analizaremos la evolución de los mismos en la Baja Edad Media. A partir del siglo XIV, el territorio cristiano de la península se repartían 4 reinos: Castilla, Aragón, Navarra y Portugal. Todos ellos ahondados por la crisis de este momento, que hace que el avance hacia el sur, hacia los reinos musulmanes, especialmente el único que quedaba ya, el reino taifa de Granada, se ralentice. Entonces que vemos que Castilla y Aragón se postulan como los grandes reinos que van conquistando terreno, mientras que Navarra queda estancado al no tener frontera directa con los musulmanes. En la Baja Edad Media los reyes intentaron recuperar el poder político. Hay enfrentamientos internos, especialmente en Castilla, donde la nobleza empieza a ganar mucho peso. Así, en Castilla, Alfonso XI estableció una legislación común para todo el reino, ordenamiento de Alcalá en 1348. En la Corona de Aragón, los reyes aceptaron la creación de la Diputación del General o Generalitat, cuya institución dura hasta hoy día. Esta institución vigilaba el cumplimiento de los acuerdos de las Cortes, lo cual limitaba el poder real. En Navarra, los reyes además tuvieron que aceptar el poder de las Cortes navarras y de la nobleza, vinculando sus ojos con las casas nobiliarias francesas. Como hemos dicho, este momento es un momento de crisis, sobre todo por la llegada de la peste negra en el siglo XIV, que marca el inicio de una etapa de crisis económica y social. Además de la peste, van a haber otros factores que ahondarán la crisis. El descenso de la población tuvo efectos importantes en la agricultura. Los nobles vieron disminuir sus rentas señoriales y reaccionaron en dos direcciones. Por un lado, engrandecer sus dominios mediante nuevas concesiones reales de manera que conseguían presionar a los reyes, y por otro lado, endurecer las condiciones de los campesinos e imponer nuevos impuestos, de manera que no disminuyeran sus rentas señoriales. Ante esta situación, el campesino reaccionó de forma violenta y se produjeron revueltas campesinas. Ahí vemos en el mapa la extensión de la peste negra y cómo afectó especialmente al levante español. En la Corona de Castilla hay que destacar los enfrentamientos nobiliarios. Ante la situación de crisis social y económica que hemos analizado, los nobles castellanos quisieron imponer su voluntad a los monarcas. El rey primero de Castilla, denominado Pedro el Cruel por la historia, quiso dominar a los nobles y hacerse obedecer. Se apoyó en la burguesía urbana. Una situación que en otros países era vista con buenos ojos, aquí, al ser derrotado, pasó a ser denominado con ese apelativo, Pedro I el Cruel. La alta nobleza y la iglesia se opusieron al monarca y apoyaron como rey a su hermano bastardo Enrique de Trastámara. Esto supuso la llegada al trono castellano de una familia trascendental como son los Trastámara, que también entrarán en el trono de Aragón. Lo veremos posteriormente. Tras años de guerra civil, el bando nobiliario venció y proclamó rey a Enrique II. Con este monarca se inició la dinastía Trastámara. Los conflictos sociales en la Corona de Aragón. La dinastía Trastámara, como hemos dicho, se puede decir Trastámara y Trastámara, se introdujo en la Corona de Aragón en la persona de Fernando de Antequera, como hemos insinuado anteriormente.
en 1412. A Fernando I le sucedieron sus hijos Alfonso V y Juan II. A mediados del siglo XV, en la Corona de Aragón, Cataluña se vio sacudida por la crisis económica y por las luchas políticas. Estalló una guerra civil entre 1462 y 1472 entre la oligarquía catalana, que deseaba mantener su privilegio, y el monarca Juan II, que tenía el apoyo de la remensa y de la busca. Es el enfrentamiento paradigmático entre la viga y la busca. El bando real consiguió imponerse, aunque sin solucionar los problemas del conflicto. Enrique IV, entre 1425 y 1474, es el rey del momento. Sucede a su padre Juan II a su muerte en 1454. Vamos a analizar ahora, por tanto, cómo llega al trono Isabel de Castilla. Tiene la oposición de un sector de la nobleza. Se acusa al rey de impotente, causa de la nulidad de su primer matrimonio con Blanca Navarra, y se considera ilegítima a la verdadera heredera, su hija Juana, que es hija de Juana de Portugal, pero que es conocida como la Beltraneja por ser la supuesta hija del amante de la reina, Juan de Beltrán. En la farsa de Ávila, en 1465, depusieron simbólicamente a Enrique IV y proclaman rey a su hermanastro, el infante Alfonso. Al fallecer este, se produce en 1468 el Pacto de los Toros de Guisando. Enrique, presionado por la nobleza, aceptará como sucesor al trono a su hermanastra Isabel. Pero cuando Isabel contrae matrimonio al año siguiente con Fernando, heredero de la corona de Aragón, Enrique IV deshereda a Isabel y proclama sucesor a su hija. Estalla la guerra civil en Castilla. Entre los partidarios de Juana de Trastámara, la Beltraneja, hija del difunto monarca Enrique IV de Castilla, y Isabel, posteriormente la católica, hermanastra de este último. Ese fue el conflicto de la guerra de sucesión castellana. Tiene un carácter internacional porque Juana, al estar casada con Alfonso V de Portugal, va a ser apoyada por Francia y por Portugal. Isabel está casada con Fernando, heredero de la corona de Aragón. Ahí veis la imagen de la dinastía de Trastámara y cómo con Fernando I, Fernando de Antequera, llega a la corona de Aragón, y cómo Enrique II, tras derrotar a Pedro I el Cruel, llega al trono de Castilla. Por lo tanto, el enlace que tuvo que ser ratificado por el Vaticano, por el Papa, de Primo II, como eran Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Y hasta aquí las principales características de la evolución de los reinos cristianos durante la plena y la baja Edad Media.